Hola, buenos días a todos. Ahora vamos a analizar nuestra unidad temática número 2, que es la introducción a la economía. Bien, empecemos con la definición de la economía. La economía es una ciencia que se ocupa del estudio de las leyes económicas, que implica el camino que debe seguir para mantener un elevado nivel de productividad, mejorar el patrón de vida de la población y emplear correctamente los recursos escasos. Pero ¿cuáles son los objetivos de la economía? Los objetivos de la economía es la investigación sobre la naturaleza y los orígenes de las riquezas de las naciones. Estudia la distribución de los bienes económicos, incluidos los procesos de producción, comercialización, distribución, consumo para satisfacer las necesidades del ser humano y de las riquezas. Explorar la conducta de los mercados financieros, incluidos los tipos de precios y los precios del mercado. Y por último tenemos que analiza la variación de las actividades económicas, que quiere decir tanto la definición como los objetivos de la economía, que está basado al entorno empresarial, al entorno del mercado y por último al consumidor. Ahora bien, analicemos cuál es la importancia de la economía. La economía estudia el intercambio de los bienes y servicios. Es de fundamental importancia en nuestra sociedad. Sin la economía no existirían las bases para este mercado global en la que vivimos. Ahora bien, analicemos cuáles son los problemas centrales de toda sociedad económica. Toda sociedad enfrenta tres problemas básicos en el entorno empresarial, ¿no? El primero es qué bienes y servicios debe producir y en qué cantidad, cómo deben emplear los recursos económicos para dichos bienes, para quién debemos producir y cómo se debe distribuir. Entonces, al hablar de estos tres problemas fundamentales, una empresa debe tomar en cuenta qué tipo de bien o servicio va a producir, qué recursos va a emplear al momento de producir dichos bienes y a qué tipo de consumidor pretendemos llegar con el producto, ¿no? Es importante recordar también que nuestra definición de la economía empieza con el concepto de escasez, pues la economía estudia la forma en que la sociedad resuelven estos problemas básicos, ¿no? Ahora analicemos la economía como ciencia social. La economía como ciencia social trata de los medios por los cuales la escasez de recursos se utilizan para satisfacer fines competitivos. Entre ellas podemos analizar la situación de la economía entre las ciencias sociales. Para ello se analizan tres parámetros importantes: una que es la economía y la política, otra que es la economía y la sociología, la economía y la historia, la economía y la geografía y por último tenemos la economía y el derecho. Bien, empecemos analizando la economía y la política. Existe interdependencia entre la economía y lo político. Se encarga del estudio de las organizaciones del Estado. La economía y la sociología estudia el comportamiento de los grupos sociales, investiga las condiciones de vida y cultura de una población. La economía y la historia estudia la economía de la evaluación de las especies de los hechos económicos. Y tenemos también la economía y la geografía, que analiza la geografía económica, evaluación demográfica, sistema de producción y el espacio geográfico de todo un sector económico. La economía y el derecho estudia la relación de la economía y la estructura política, el sistema de las leyes jurídicas. Bien, ahora analicemos la economía como ciencia y como arte. La economía es una ciencia normativa. Cuando se formulan juicios, se analiza y se propone cómo deben ser los hechos. La economía es arte, cuando se convierte en un conjunto de normas para obtener fines predeterminados. Se dice también que la economía puede ser científica y artista, porque en base a la teoría construye modelos. Estos pueden ser macroeconómicos o microeconómicos. Ahora vamos a analizar por último la economía pura y la economía concreta. ¿Qué quiere decir la economía pura? ¿O de qué se ocupa la economía pura?
Se ocupa del análisis de los fenómenos sociales que generaría el juego de las acciones de los hombres considerados en la observación o estudio, a diferencia de la economía concreta. La economía concreta es el complemento de la economía pura y no se conforma con razonamiento en base a supuestos para deducir las leyes, sino que exige la validez de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la ciencia económica? Es abstracta o pura cuando no considera la época y el lugar en que se desarrollan los fenómenos bajo estudio y se vuelven cada vez más concretas a medida que más toma en cuenta el tiempo, el lugar y las condiciones que enmarcan los hechos sujeto a estudio. Entonces, ¿qué quiere decir la economía? La economía estudia diferentes aspectos en el entorno del mercado. Uno, que estudia a la empresa, qué tipo de bienes o servicios va a ofrecer, a qué tipo de mercado se va a llegar a ofrecer y cuál va a ser la aceptación del producto por parte de nuestros clientes, ¿no? La economía también estudia las riquezas tanto del mercado global y como también como el mercado interno. Entonces, bien, la economía es bastante importante tanto para el sector empresarial como para el mercado, como también para los clientes. Bien, es todo lo que podemos explicar dentro de la unidad temática número 2, que es la economía.